Bienvenidos una vez más a Inferno. Apaga todas las luces, asegura todas las puertas y ponte cómodo, que aquí comienza nuestro recorrido por Inferno. La cabra que se mecía en el columpio. Esto le sucedió a un joven de Piedras Negras, Coahuila, México, cuando él y sus primos fueron a visitar el rancho del abuelo. Lo primero que hicieron al llegar al rancho fue armar las casas de campaña, ya que querían dormir afuera como lo hacían de pequeños. Se sentía un ambiente de soledad y silencio en todo el rancho. Solo se escuchaban los ruidos típicos de los ranchos: vacas, chivas, borregos. Esa noche, los primos comieron, bebieron y partieron juntos hasta las 2 de la mañana contando historias de terror y miedo. Luego de eso, todos se fueron a dormir, y un par de horas después, el joven que relata esta historia se levantó a orinar. Todavía era de noche, y vio algo moverse en la oscuridad. Acto seguido, se dio cuenta que se trataba de una cabra, parada en sus 2 patas traseras cerca de la zona de juegos. De pronto, la cabra soltó unos balidos de dolor, como si estuviera sufriendo. Corrió al columpio, comenzó a balancearse y empezó a reírse sin parar. Él despertó a uno de sus primos, y ninguno de los dos podía creer lo que estaba viendo. El joven vomitó del susto y empezó a llorar. Decidió ir con su abuelo. Este ya lo esperaba con un rifle en mano en su casa, pues el abuelo vio desde la ventana lo que había hecho la cabra y anteriormente ya la había escuchado hablar. Su abuelo, con ojos llorosos por el miedo, le contó que unas noches atrás algo le había tocado la puerta en la noche. Era la cabra, que se reía burlonamente y le llamaba con la voz de su esposa fallecida para que le dejara entrar. El joven salió de la casa para levantar a todos sus primos, con el pretexto de que el abuelo se sentía mal, pero solo quería que todos estuvieran adentro. Hasta el día de hoy, él cuenta que no puede sacarse esa imagen de la cabeza, la de una cabra en un columpio, sentada y riéndose como un demonio, y asegura que jamás regresará a ese rancho. Una bruja se quiso llevar a mi hijo. Soy de la Sierra Norte de Puebla, y esto comenzó en Huauchinango y terminó en Necaxa. Son 2 localidades a 20 minutos de distancia una de la otra. En el año 2012 nació mi hijo, pero desde que estuve embarazada me sucedían cosas raras. Cuando me quedaba sola por la mañana, por lo regular me volvía a dormir, pero ruidos extraños me despertaban, ya que la puerta de mi cuarto se abría sola a veces. Se movían cosas de forma desesperada en la cocina. En una ocasión, hasta llegué a ver mi cama aplastada como si alguien estuviera sentado al lado mío. Recuerdo que me invadía el miedo y lo único que se me ocurría era taparme la cara hasta dormir. Un día fue el colmo, ya que eran las 8 de la mañana y estaba completamente despierta cuando vi que mi puerta se abrió. Un aire frío entró y vi la cama hundiéndose lentamente. Era como si alguien se hubiera colocado de rodillas frente a mí. Tenía las piernas abiertas y estaba acostada boca arriba. Vi la sábana que me tapaba moviéndose, cuando de pronto sentí un peso horrible sobre mi vientre. A mis 4 meses de embarazo, no supe cómo, pero me levanté corriendo. Tomé mi teléfono y le marqué a mi marido para que regresara, porque tenía mucho miedo. A partir de ahí, no me volví a quedar sola en la casa de mis suegros. Cuando nació mi hijo, regresé a vivir en la casa de mis abuelos, donde había estado toda mi vida. Mi mamá es madre soltera, pero esta vez acompañada de mi marido y de mi hijo. Como les había mencionado, mi hijo nació en el año 2012, el 1 de junio para ser exactos.
Mi hijo iba creciendo y mi marido y yo decidimos regresar a nuestras carreras para terminarla, ya que me embaracé justo al comenzar la universidad. Una noche, a principios de octubre, me sentía incómoda, como sofocada, y hasta cierto punto lo creí normal porque en la cama dormíamos los tres, mi marido, mi bebé y yo. Intenté levantarme de la cama lentamente para no despertarlos, y justo cuando iba a despertar a mi marido, me percaté que mi bebé no estaba en la cama. Volteé a ver a mi marido con la esperanza de que él lo tuviera, pero para mi sorpresa, tampoco lo tenía. En ese momento me levanté desesperada como una loca. Cuando quité las colchas de la cama, gracias a Dios, ahí estaba mi bebé, pero con las piernitas colgando hasta el final de la cama. Mi marido no se despertó, a pesar de que había hecho mucho ruido, pero mi mamá sí, porque escuchó mi ataque de histeria. Revisó a mi bebé y me dijo: todo está bien, solo duérmete, y así lo hice. En otra ocasión, estábamos dormidos mi esposo y yo, y me desperté porque me sentía un poco incómoda, tanto que desperté a mi marido para pedirle que cambiáramos de lugar. Cuando nos levantamos y me dirigí a su lugar, yo me quedé en la orilla de la cama. Recuerdo que algo atrajo mi atención hacia la ventana, y justo en la orilla había como una especie de bulto de sábanas. Aún estaba medio dormida, así que no le tomé importancia, pero cuando volteó hacia el lugar del bebé, nuevamente no estaba. Me levanté de la cama al segundo, llamándole a mi esposo, diciéndole que el bebé había desaparecido. Los dos buscamos a mi hijo desesperados y en un ataque de pánico comencé a llorar sin control. Fue cuando mi hijo despertó y comenzó a llorar. Por mis gritos, me di cuenta que el bulto que estaba en la ventana era él. Fui corriendo y lo cargué, estaba tapado con una sábana hasta la cara. ¿Cómo había llegado hasta ahí? No lo entendía. Mi mamá escuchó el llanto de mi bebé y nos fue a ver para ver qué pasaba. Le platiqué todo, lo revisamos y todo parecía estar bien. Esa noche, mi esposo nos cuidó despierto hasta el día siguiente. No encontrábamos respuesta a lo que había estado sucediendo. Incluso pensaba que yo la había puesto ahí dormida. Pero era algo ilógico. Jamás hubiera puesto en peligro a mi bebé ni dormida. Solo una madre entiende estas cosas. Después de lo sucedido, pasaron como 10 días y nuevamente de noche me sentí incómoda, así que me levanté y busqué a mi hijo, cerciorándome de que todo estuviera bien. Al ver todo en orden, me dirigí hasta el baño y al regresar me acosté a dormir. Cuando comenzaba a conciliar el sueño, escuché cómo mi marido me llamaba por mi nombre en voz baja. Yo le contestaba: ¿qué pasó? Pero en ese momento empecé a sentir que me tomaba la mano muy fuertemente y una voz entrecortada me decía: ayúdame, ayúdame. Inmediatamente abrí los ojos. Lo que vi fue algo que aún recordarlo me causa pánico, pues había una mujer sentada en los pies de la cama. Estaba vestida de negro y sus ojos eran completamente blancos. Ella nos veía sonriendo diabólicamente. Al ver esa mujer, mi reacción fue tomar a mi bebé, abrazándolo, y mi marido se aventó hacia nosotros, intentando cubrirnos con sus brazos. Justo en ese momento, vimos como la espeluznante mujer caminó hacia la ventana y desapareció. Del terror, mi marido y yo corrimos a prender la luz. Tomamos una botella de agua bendita que teníamos guardada en un buró y la aventamos por todo el cuarto, principalmente por la ventana. Obviamente, mi mamá nos escuchó y fue a vernos. Le contamos todo lo que había pasado. Un día después de esto, mi hijo estaba desesperado. Lloraba mucho, no quería comer. El médico no encontraba nada malo. Y ya que no sabíamos qué hacer, recordé todo lo que nos había estado sucediendo en esos días. Y le dije a mi marido y a todos en la casa que tenía que bautizar a mi bebé. Eran como las 5 de la tarde cuando llegamos a la iglesia. Le comenté al padre lo sucedido. Él no nos preguntó más. Decidió bautizar a mi bebé en ese momento. Al terminar su bautizo, les juro que había cambiado por completo. Estaba tranquilo, comía dándole pecho, dormía. No sé qué pasó, pero les estoy segura que al bautizarlo se calmó increíblemente.
Días después, platicando con unos vecinos, les comenté el terror que había pasado durante todo este tiempo, y uno de ellos me comentó que había tenido suerte porque la bruja se pudo haber llevado a mi niño. Me quedé sorprendida, nunca en mi vida había imaginado que esto existiera. ¿Brujas? Para mí solo existían en cuentos y demás, pero el día de hoy les puedo decir que mi hijo es un sobreviviente. Aunque parezca mentira, esto realmente existe. Yo soy un testigo, y gracias a Dios, mi hijo está bien. Mi experiencia con las brujas. Soy maestro de una comunidad. Llevo ya varios años tratando de averiguar o entender la experiencia que tuve. Lo que pasó esa noche aún lo tengo presente como si hubiese sido ayer. A las diferentes personas que se los he platicado me comentan lo mismo. Son las brujas. ¿Será cierto esto? Aunque quisiera encontrarle la lógica, y hasta hoy no lo he podido hacer, ojalá y ustedes, amigos y amigas, me puedan ayudar a comprenderlo. Corrí el año de 2001, en el mes de noviembre. Llevaba ya 7 meses de haber llegado como maestro de telesecundaria en un ejido llamado Ejido Zaragoza, en el municipio de Ciudad Valles. Está ubicado en el estado de San Luis Potosí, en la región conocida como Huasteca Potosina. Este se encuentra aproximadamente a unos 35 kilómetros de Ciudad Valles. En aquellos años era un camino de terracería, lo que hacía tedioso este traslado, y podría durar 2 horas el trayecto. Cabe destacar que soy de Tamazunchale, San Luis Potosí, y me quedaba muy lejos para ir y venir diario, por lo que opté con quedarme a vivir ahí en la comunidad y salir los fines de semana a Ciudad Valles. Así que platiqué con 2 maestros que trabajaban en la escuela. Ellos eran un matrimonio que viajaba en un carrito pequeño porque vivía en Ciudad Valles. Y la verdad, como no los conocía, me daba pena pedirles ray para ir y venir. Así que les pedí que me dejaran quedarme en la telesecundaria, a lo cual accedieron amablemente. Me dijeron que ocupara la casa del maestro. Así es como se les llama al cuarto dentro de las escuelas destinado a los maestros que vienen de fuera y se quedan en las comunidades. Este era un cuarto de adobe, o sea que estaba hecho de lodo y madera. Estaba muy descuidado porque hacía mucho tiempo no se ocupaba. No contaba con una puerta. Era de nylon de color azul, recuerdo, y las paredes de lodo color blancas, todas maltrechas. Así que me puse a arreglar todo para darle una manita de gato todas las tardes. Y bueno, así quedó el cuarto arreglado. Recuerdo también que no tenía muebles ni nada por el estilo. Afortunadamente, la gente de ese ejido era muy amable, y algunas personas se acercaron a conocer al maestro nuevo. Una señora que vivía frente a la telesecundaria me hizo el favor de prestarme una cama, y así fui arreglando el cuartito. Pasaron los días y poniendo atención a todo, me di cuenta que en la parte de atrás del cuartito existía una choza vieja ya abandonada y maltrecha. Al paso de los días, les pregunté a mis alumnos qué es lo que había pasado con esa casa, y me dijeron que ahí había vivido una señora que era una bruja, pero que ella había fallecido, y me bromeaban diciéndome que tuviese cuidado, que según se aparecía por las noches, a lo cual yo solo reía, pues no soy, o más bien no era, creyente de este tipo de temas o leyendas. Y bien, sigo con lo anterior. Corría el mes de noviembre y ya para ese tiempo había hecho algunas amistades ahí en el ejido. Y seguido nos íbamos de cacería en las noches. Pero recuerdo muy bien una noche que salí con un amigo como de eso de las 10 p.m. y nos fuimos preparando con lámparas y rifles. Nos fuimos en la camioneta a un lugar apegado a la sierra, lejos del ejido,
y de ahí nos separamos para cada quien buscar por su lado, y quedando de vernos a determinada hora, o más o menos en tal lugar. La noche era en verdad muy oscura. A lo lejos se alcanzaba a ver la luz de la lámpara de mi compadre. Eran ya casi como la 1 de la mañana, y de pronto en el cielo veo cómo llegan relativamente cerca 3 bolas de fuego. Eran grandes. Yo me quedé viéndolas, la verdad no sabía qué eran. No me dieron miedo, más bien me llamó la atención que se movieran tan rápido de un lado a otro. Nunca estuvieron estáticas, se alejaban y se acercaban a mí. Se movían de un lado a otro y de pronto vi la luz de la lámpara de mi compadre. Me hacía señas con ella. Esperé a que llegara y le pregunté, ¿qué son esas cosas? Y él espantado me dijo, son brujas. Yo incrédulo, todavía le comenté, ¿cómo que brujas? Me dice, sí, se convirtieron en bolas de fuego y salen. Vámonos. Yo no creía nada de eso, la verdad no tenía miedo. Me saqué la escopeta de la espalda y les apunté, pero mi compadre no me dejó dispararles y me repitió, vámonos. Y bueno, caminamos hacia donde se encontraba la camioneta. En todo este momento, las bolas de fuego nos seguían. Subimos a la camioneta y recuerdo que en el trayecto no hablamos, solo conducía a mi compadre sin palabra alguna. Yo venía observando por la ventana y veía que esas bolas de fuego nos seguían. Y fue entonces cuando ya empecé a preocuparme de verdad. A unos 300 metros, donde se empezaba a ver la luz de la comunidad, estas desaparecieron de repente. Entramos al ejido como a las 2:30 de la mañana y a pocos metros se encontraba la escuela. Me bajé de la camioneta y él me dijo, mañana platicamos. Me metí al cuartito y me acosté pensando en lo que había pasado. Le daba vueltas y vueltas a lo que había visto y no encontraba una explicación. Y así me pasó hasta quedarme completamente dormido. No supe a qué horas, pero me privé. Desperté ese sábado aproximadamente a las 8:30 am, que por cierto fue porque me despertaron. Ellos eran unos gemelos de aproximadamente 10 años, que eran tremendos, y se saltaban la tela que rodeaba la escuela y llegaban al cuarto para ver la televisión que tenía. Y bueno, esa mañana me despiertan y se ponen a ver la televisión. Yo despierto, pero sin pararme, la verdad me sentía extremadamente cansado. Quise pararme de mi cama y no pude de lo cansado que me sentía, incluso ni sentarme. Me sentía con dolor en el cuerpo, exagerado y como si hubiese tenido temperatura. No me explicaba por qué me sentía así. Si habíamos caminado mucho esa noche, pero la verdad no era para tanto. Les pedí a los gemelos que me hicieran el favor de ir a la casa de la señora que vendía los desayunos, comidas y cenas, para que me mandaran un lonche y almorzar ahí, en el cuartito. A lo cual ellos fueron de inmediato. No sé cuánto tiempo pasó para que volvieran, pero en todo este trayecto yo me quise sentar en la cama y no pude. Llegan los gemelos con el lonche y me ven queriendo sentarme y no podía. A lo cual les extrañó mucho y espantados me dicen, profe, ¿qué tiene? Les dije la verdad, me siento mal, no tengo fuerzas y me duele todo el cuerpo. Uno de ellos me dijo, profe, está blanco como la cera. Se ve raro. Como pude me senté y quise comer algo, pero la verdad no tenía nada de hambre. Así que me volví a acostar y pasé todo el día en cama. Hasta ya llegada, tipo 7 de la noche, me paré con mucho esfuerzo y me decidí a caminar hasta la casa de la señora para ir a cenar. Que más bien no era por tener hambre, sino para ver si tenía algo para sentirme mejor. Salí de la escuela en verdad preocupado. Como no podía caminar bien,
Más bien parecía como si fuese un anciano de más de 80 años, caminando por la calle oscura, agarrándome por los lienzos o telas de alambre que cubrían los terrenos de las casas. Me paraba cada 10 metros más o menos a descansar. Mi caminar era demasiado lento. Fue increíble el tiempo que me llegó hasta llegar a la casa de la señora, saludándome: «Profe». Enseguida me invita a pasar a la mesa, me sirve un plato de comida y la verdad cené muy, pero muy poco. Platicamos de algunas cosas y entre sus preguntas fue por qué no había ido a comer ni a desayunar. Le cuento cómo había amanecido esa mañana. Al terminar la cena, subo mis codos a la mesa. En el centro de la mesita se encontraba un quinque, que es una lámpara de petróleo que da luz como una veladora. Entre la plática me dice: «Oiga, profe, ¿qué tiene en los brazos?». Le digo: «¿Qué?». Al momento volteo mis brazos y al verlos con la luz del quinque veo muchos moretones. Lo más raro fue al alusar con una lámpara de pilas mis brazos, pudimos ver que en cada centro del moretón existían 2 puntitos, como si fueran de una aguja, pero un poquito más grandes. Cabe señalar que le mencioné a la señora lo que en la noche anterior había visto sobre las bolas de fuego, y me dice la señora, en tono espantado: «Pero profe, a usted lo chuparon las brujas». Me comenta: «Ahora entiendo por qué se siente así, y pues lo que en verdad pasa es que le chuparon la sangre. Por eso está tan débil». Yo había visto esto hace mucho, se sabían de estos casos en el rancho, pero como lo que le está pasando a usted no, es demasiado. Me quité la playera y era en verdad increíble, no solo fueron mis brazos, fue todo mi cuerpo, de la cintura para arriba, donde presentaba una hoza de moretones con 2 puntos en medio. Entonces sí sentí recorrer algo en mi espalda, un escalofrío, y le digo: «¿Sabe qué? No le he comentado lo que me pasó anoche». Y le conté todo. Me dice: «Maestro, esto es peligroso, esto no es un juego». Y enseguida en el molcajete puso varios dientes de ajo y los molió. Hace una pasta con ellos y me unta los brazos y el cuello. Me regala varias cabezas de ajo y me dijo que las pusiera en el colchón de la cama. Para terminar, me dice: «Profe, dicen que cuando las brujas siguen a alguien y lo chupan es hasta que se lo acaban y ya no lo dejan en paz. Le quitan toda su sangre». Dije entre mí, con ganas de que me dijera: «Si quiere quédese a dormir aquí, profe». La verdad, ahí sí estaba muy asustado. Y bueno, emprendí mi retirada hacia mi cuartito, donde vivía en la escuela, con ganas de no entrar en mi cama ni dormirme, pero ni modo, tenía que hacerlo. No pude dormir bien en días. Seguía con el procedimiento de los ajos, ya que me dijo la señora que lo fuerte del ajo era para que no se acercaran más las brujas. Poco después llegó mi cambio de escuela. Hasta la fecha no he vuelto a pisar o ir a ver la escuela. He ido al ejido a ver a los buenos amigos de por allá, pero en la escuela no he puesto ni un pie. Solo de pensar me da un escalofrío. No sé si a alguien le ha pasado algo como esto, o si alguien más sabe del tema. Ojalá y alguien que lo haya vivido también pueda compartir su experiencia. Relato del profesor Tomás López Guerrero. Con esto finalizamos nuestro recorrido. Espero que hayas disfrutado de tus peores pesadillas. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte, dar like y compartir. Ahí lo tienes, has salido de infierno. Me paso a retirar hasta nuestro próximo encuentro. Que una luz encuentres en tu camino.